En las brumosas laderas de las colinas del sur de la India, vive un pueblo que ha reinterpretado los fundamentos mismos de las relaciones familiares. Aquí, entre pastos de alta montaña y búfalos sagrados, las ideas tradicionales sobre el matrimonio se disuelven como la niebla matutina en las laderas de las montañas. El pueblo Toda no es simplemente una tribu, sino un laboratorio vivo de relaciones humanas, donde durante siglos se han formado adaptaciones sociales únicas. Su historia es una narración de cómo las condiciones geográficas, las necesidades económicas y los valores culturales se entrelazan en un único sistema de supervivencia. Arquitectos de las relaciones familiares en las tierras altas. Los Toda habitan las colinas de Nilgiri, en el estado de Tamil Nadu, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Su mundo es un espacio de nieblas constantes, clima fresco y recursos limitados. En tales condiciones, cada decisión se convierte en una cuestión de supervivencia para toda la comunidad. Su número nunca ha superado las 1000 personas. Según el censo de población, en 1871 eran 693 personas. En 1951, 879. En 1971, 812. La escasez aquí no es una coincidencia, sino una estrategia. En condiciones de pastos limitados y un clima severo, una gran población significaría hambruna para todos. Pero, ¿qué sucede cuando una pequeña comunidad se enfrenta a la necesidad de preservar la diversidad genética, garantizar la estabilidad económica y no destruir la unidad familiar? El pueblo Torá encontró una solución asombrosa: unidad fraternal, cuando la familia se convierte en estrategia. En la sociedad tradicional Torá se practicaba la poliandria fraternal, un sistema de relaciones matrimoniales en el que una mujer se convertía en esposa de todos los hermanos de la familia al mismo tiempo. No era una tradición aleatoria o una costumbre exótica, sino una tecnología social bien pensada que respondía a los desafíos de la vida en las tierras altas. Imagínate una familia de 3 o 4 hermanos. En circunstancias normales, cada uno de ellos buscaría una esposa, lo que conllevaría la división de los bienes familiares. En primer lugar, la manada de búfalos sagrados. En condiciones de pastos limitados, esto significaría una catástrofe económica. La poliandria resolvía el problema de forma radical. La riqueza familiar permanecía indivisa y los recursos laborales se unían. Varios hombres podían pastorear los rebaños, proteger el territorio y mantener a la familia de manera más eficaz. La mujer no tenía un solo protector, sino todo un equipo. El ritual del reconocimiento, el arco, la flecha y el secreto de la paternidad. ¿Cómo se determinaba la paternidad en las familias poliándricas? Los Toda desarrollaron un elegante sistema ceremonial que transformaba la incertidumbre biológica en certeza social. Cuando una mujer quedaba embarazada, uno de los maridos, normalmente el que se consideraba más adecuado en ese momento, se iba al bosque. Allí fabricaba con sus propias manos un arco y una flecha, con brotes jóvenes de un árbol. Estos objetos se convertían en un símbolo de reconocimiento. En un ambiente solemne, en presencia de toda la comunidad, el marido presentaba el arco y la flecha a la mujer embarazada. Si ella los aceptaba, significaba el reconocimiento oficial. El niño que llevaba en su vientre se consideraba su descendiente, independientemente de la paternidad biológica. La ceremonia se realizaba en el 7º mes de embarazo, en vísperas de la luna llena. La comunidad se reunía con trajes tradicionales, se entonaban canciones antiguas y se realizaban danzas rituales. No era solo una fiesta familiar, sino una afirmación pública de un nuevo miembro de la tribu. Búfalos sagrados y economía de la confianza. Para comprender la profundidad de las relaciones poliándricas entre los Toda, es necesario comprender su base económica.
Toda la vida de la tribu se basaba en la cría de una raza especial de búfalos de montaña, animales de pezuñas cortas e inusualmente resistentes. Estos búfalos no eran solo ganado. En el sistema religioso de los Toda se consideraban seres sagrados, un vínculo entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Los productos lácteos obtenidos de estos animales constituían la base del comercio con las tribus vecinas, los Badaga, los Kota y los Kurumba. Las granjas lecheras sagradas, las alvar, funcionaban como templos. Aquí trabajaban los sacerdotes lecheros, que seguían estrictamente las prescripciones rituales. Cada acción, desde el ordeño hasta la preparación de la mantequilla, iba acompañada de una ceremonia religiosa. En un sistema así, la unidad familiar se convertía en una necesidad económica. La división del rebaño entre los hermanos significaría no solo la pérdida de riqueza, sino también la violación de las tradiciones sagradas. La poliandria preservaba la integridad del patrimonio material y espiritual. La mujer en el centro del mundo montañoso. En las familias poliándricas, la mujer ocupaba una posición única, que difería radicalmente de las estructuras patriarcales tradicionales. Era la figura central del sistema familiar. Su papel iba más allá de las tareas domésticas. La mujer toda es una hábil bordadora, cuyo arte aportaba a la familia ingresos adicionales procedentes del comercio con turistas y tribus vecinas. Sus obras, realizadas con hilos rojos y negros sobre tela de algodón, se consideraban obras de arte. En materia de natalidad, la mujer toda gozaba de una autonomía considerable y participaba en la elección del marido, que era reconocido oficialmente como padre del niño. Su consentimiento para la ceremonia del arco y la flecha no era una formalidad, sino un derecho de voto real. Además, las mujeres toda desempeñaban un papel importante en la vida económica de la familia. Comerciaban con productos lácteos, se dedicaban a la artesanía y participaban en la toma de las principales decisiones familiares. Su opinión se tenía en cuenta en la gestión del rebaño y la distribución de los recursos. Arquitectura de la casa de montaña, donde vive la familia poliándrica. El espacio físico de las familias Toda se organizaba teniendo en cuenta su estructura social única. Las viviendas tradicionales, los dogli, son estructuras que se asemejan exteriormente a mitades de barriles gigantes. Estas cabañas se construían con una longitud de 5,5 metros, un ancho de 2,5 metros y una altura de 3 metros. La forma ovalada y la entrada baja, de apenas 90 centímetros por 90 centímetros, por la que había que pasar a gatas, servían de protección contra los animales salvajes y el duro viento de la montaña. El espacio interior estaba diseñado para asegurar una convivencia cómoda entre varios hombres adultos, una mujer y niños. Cada miembro de la familia tenía su propio espacio, pero las zonas comunes fomentaban la unidad. Alrededor del dogli se construía una cerca de piedra, formando el patio familiar. Aquí transcurría la mayor parte de la vida cotidiana. Las mujeres se dedicaban a las labores de artesanía, los hombres reparaban herramientas y los niños jugaban bajo la supervisión de todos los adultos. La crianza en colectivo. Los hijos de paternidad múltiple. Uno de los aspectos más interesantes de la poliandria entre los Toda era la crianza de los hijos. El niño nacido en una familia así se consideraba descendiente de todos los hermanos a la vez, independientemente de la paternidad biológica. Esto creaba un sistema único de crianza colectiva. Cada marido tenía la misma responsabilidad en la educación, la formación y la protección del niño. Los niños no tenían un solo mentor, sino todo un equipo, cada uno de los cuales transmitía sus conocimientos y habilidades. Este enfoque ofrecía enormes ventajas para el desarrollo. Si uno de los padres enfermaba o estaba ausente, los demás seguían cuidando del niño. Los niños recibían conocimientos diversos. Uno podía ser experto en el trabajo con búfalos, otro en artesanía y un tercero en comercio. La educación era práctica.
Desde pequeños, los niños participaban en la vida familiar, ayudaban a pastorear los búfalos, aprendían a ordeñar y dominaban los fundamentos de la artesanía. En la adolescencia, ya eran participantes de pleno derecho en la vida económica de la familia. Jerarquía social y límites morales. La sociedad toda no era igualitaria. Se dividía en dos grupos principales, los Moiti, Tartarol y Teivaliol. Los miembros de Tartarol se consideraban la casta superior, se dedicaban a los búfalos sagrados y a los albares, mientras que los Teivaliol hacían el papel de pastores y ayudantes. Los matrimonios poliándricos se celebraban estrictamente dentro de cada moiti. Esto mantenía la estructura social y evitaba conflictos entre los grupos. Los matrimonios entre castas eran muy raros. A pesar de la poliandria, la sociedad toda tenía límites morales estrictos. El adulterio, fuera de las relaciones familiares reconocidas, estaba muy mal visto. Una mujer podía tener varios maridos a la vez, pero exclusivamente dentro de una familia reconocida oficialmente. El divorcio era un fenómeno poco común, ya que complicaba la división de bienes y la determinación de la custodia de los hijos. La presión social contribuía a mantener la estabilidad del matrimonio. Fundamentos religiosos de las relaciones familiares. La poliandria entre los Toda no era solo una práctica social, sino también parte de un sistema religioso. Su panteón incluía entre 1600 y 1800 dioses, muchos de los cuales estaban relacionados con las funciones familiares y reproductivas. Las principales deidades, la diosa Tokisi y el dios del inframundo On, eran considerados los protectores de las relaciones familiares. Según la mitología, fue On quien creó a los primeros hombres de la tribu, sacándolos de la tierra junto con los búfalos. Cada clan tenía su Nodrochi, una deidad gobernante que velaba por el cumplimiento de las costumbres familiares tradicionales. Los matrimonios poliándricos eran consagrados en nombre de estas deidades, lo que les daba legitimidad religiosa. Los rituales relacionados con la producción lechera también incluían elementos dedicados a las relaciones familiares. Los sacerdotes lecheros rezaban no solo por el bienestar de los rebaños, sino también por la armonía en la familia. El fin de una era. Transformaciones bajo el impacto de la modernización. A finales del siglo XX, la poliandria entre los Toda prácticamente desapareció. Esto ocurrió por varias razones: la influencia de la administración colonial británica, la difusión del cristianismo, los cambios económicos y el contacto con el mundo exterior. Las autoridades británicas lucharon activamente contra la poliandria, considerándola una costumbre bárbara. Los misioneros cristianos afirmaron la monogamia como la única forma de matrimonio admisible. La economía también cambió. Con el desarrollo de las relaciones de mercado, la propiedad individual resultó ser más rentable que la colectiva. Los jóvenes empezaron a buscar trabajo fuera de los pastos, destruyendo las bases de la unidad familiar. La educación trajo nuevas ideas sobre los derechos individuales y la libertad de elección. Las jóvenes Toda empezaron a preferir los matrimonios monógamos, considerándolos más modernos y progresistas. Lecciones antropológicas de una tribu de montaña. El análisis de la poliandria entre los Toda proporciona conocimientos únicos para la antropología social y la psicología evolutiva. Su experiencia demuestra cómo las condiciones ecológicas dan forma a sistemas de matrimonio inusuales. Las investigaciones demuestran que la poliandria se desarrolla cuando los recursos son limitados y existe la necesidad de supervivencia colectiva. En el caso de los Toda, se trataba del clima de montaña, los pastos escasos y la escasa población. El sistema de paternidad múltiple entre los Toda refuta algunas ideas occidentales sobre la naturalidad de la monogamia. Los niños de las familias poliámbricas no se desarrollaban peor, y a veces incluso mejor, que los de las monógamas, ya que recibían más atención y habilidades diversas. La situación de las mujeres era más autónoma que en muchas sociedades tradicionales. Tenían poder real en las decisiones familiares e independencia económica. Contexto global.
La poliandria en la perspectiva mundial. Los Toda no son el único pueblo que ha practicado la poliandria. Sistemas similares existían entre los tibetanos, los sherpas de Nepal y algunos grupos de inuitas. Un análisis comparativo muestra las causas comunes del auge de este tipo de relaciones. En todos los casos, la poliandria apareció en condiciones ecológicas duras: montañas, Ártico, desiertos. La escasez de recursos y la necesidad de supervivencia colectiva fueron los principales factores. En todas estas sociedades, las mujeres solían ocupar una posición relativamente alta. Esto se debe a su papel clave en la reproducción y el mantenimiento de los lazos familiares. Las investigaciones genéticas modernas confirman que la poliandria ayudaba a mantener la diversidad genética en las pequeñas poblaciones y a prevenir las consecuencias negativas de los cruces consanguíneos. El legado de los innovadores de las tierras altas. Hoy en día, la poliandria tradicional entre los Toda ha desaparecido por completo, pero su legado sigue siendo una parte importante de la memoria cultural de la tribu. Muchas familias conservan las tradiciones colectivistas, aunque en matrimonios monógamos. Las mujeres todas siguen desempeñando un papel activo en la economía familiar. Sus bordados han obtenido el estatus de indicación geográfica, lo que protege la singularidad de sus productos y garantiza un precio justo. La comunidad se esfuerza por preservar otros elementos de su cultura tradicional. Desde 1995 hasta 2005, se construyeron 40 cabañas tradicionales Dogli para mantener la conexión con sus antepasados. La generación más joven, que ha recibido una educación moderna, está reinterpretando el legado de sus ancestros. Consideran la poliandria no como una práctica atrasada, sino como un enfoque innovador para abordar cuestiones sociales. Lecciones para la modernidad. La historia de la poliandria entre los Toda ofrece lecciones importantes para comprender las relaciones humanas y la adaptación social. Demuestra que no existen formas de matrimonio universales o naturales. Todo está determinado por las condiciones de vida. La experiencia de los Toda muestra la importancia de las decisiones colectivas en la familia. En condiciones de recursos limitados, los intereses individuales pasan a un segundo plano frente al bien común. El sistema de paternidad múltiple de los Toda puede servir de inspiración para los debates actuales sobre las familias extensas, la crianza compartida de los hijos y los modelos alternativos de paternidad. Por último, la historia de los Toda nos recuerda el valor de la diversidad cultural y la necesidad de preservar cuidadosamente las prácticas sociales únicas, incluso si parecen inusuales desde la perspectiva de la mayoría. En las montañas Nilgiri, donde por las mañanas una densa niebla envuelve los antiguos pastizales, el eco de las tradiciones poliándricas aún resuena en el viento. Los Toda no solo crearon un sistema familiar alternativo, sino que encarnaron un modelo de adaptación humana que sigue inspirando a los investigadores y planteando interrogantes sobre el amor, la familia y la supervivencia.